Muy buenos días a todos, buen sábado. Hoy les traigo un tema que vino a mi cabeza por un comentario malo en realidad. Escuché una frase o algo que me resultó casi homofóbico, casi de bullying y de mucha intolerancia con la diversidad. Pero dije, bueno, lo voy a transformar en algo positivo, voy a usar este tema para hacer un buen segmento sobre algo que sea enriquecedor. Y en realidad elegí este tema, que es una historia que tiene una enorme carga de amor también. Allá por enero de 1814, San Martín se tuvo que hacer cargo del ejército del norte que estaba completamente desmoralizado después de haber perdido por mucho en Vilcapugio y Ayohuma. Estas dos derrotas que concluyeron en noviembre de 1813 fueron las que hicieron que Belgrano dejara el mando del ejército del norte y pasara a manos de José de San Martín. José de San Martín, analizando la situación, llega a la conclusión de que el desastre de estas dos batallas se debe a que los oficiales que estaban a cargo de los batallones estaban completamente descoordinados uno con el otro. De hecho, el fracaso de Vilcapugio se debió a la confusión entre las órdenes de los batallones. Entonces decidió hacer un entrenamiento muy personalizado donde él impartiera órdenes de mando en un tono determinado, de una forma determinada, y que todos los oficiales repitieran exactamente la misma orden de la misma forma en que San Martín la impartía. Entonces San Martín reúne a todos sus oficiales, imparte la orden en voz fuerte, en un tono enérgico, y todos sus oficiales debían repetirla exactamente igual. Cada vez que le tocaba el turno a Manuel Belgrano, por el hecho de tener una voz aflautada, que al día de hoy podríamos decir que se parecía a la voz del poroto cubero, Dorrego se tentaba y hacía lo imposible para no reírse, pero esto se notaba, hasta que en un momento no aguantó más y se echó una carcajada que ya fue directamente una vergüenza. Esto lo enojó muchísimo a San Martín, y justamente esto le costó a Dorrego que lo expulsara del ejército del norte en ese preciso momento. Este fue el fin de Dorrego en la carrera de él del ejército del norte. Dorrego era bravo, era un tipo muy inteligente, fue el que trajo todos los ideales de federalismo, copiado un poco del federalismo de Estados Unidos, pero era bravo. A raíz de este tema de la voz finita y sumado al hecho de que Belgrano era un hombre muy prolijo, con una educación muy especial, no nos olvidemos que además él era abogado, recibido en Europa, era un hombre de una familia muy bien, muy delicado, era muy prolijo con su ropa, con sus uniformes. Era un hombre con unos modales muy refinados e incluso después se hizo como fanático de los perfumes. Él había viajado en 1815 a Europa en una misión diplomática junto con Rivadavia y ahí le encantaron los perfumes, se había traído un montón de perfumes y siempre estaba muy perfumado. Bueno, por esta razón muchos historiadores de una forma totalmente derogativa empezaron a poner en tela de juicio su masculinidad y hasta tildarlo de homosexual. Y esto es lo que me parece que no viene al caso, más allá de que la historia demostró que no lo era, pero creo que no viene al caso comparado con la gesta heroica de una persona que supo morir en el olvido de un pueblo al que él logró transformarlo en una patria. Todo este halo de coquetería y de prolijidad a él le valió la conquista de muchas mujeres, entre ellas María Josefa Ezcurra. Y para esto me voy a remontar mucho más atrás en el tiempo que el momento en el que él tuvo este altercado con Dorrego. Me voy a ir mucho más para atrás, a 1802. Para 1802 Belgrano tenía 32 años y conoce a una chiquita de 17 que se llamaba María Josefa Ezcurra, tocaya de la mamá de Belgrano. La mamá de Belgrano se llamaba María Josefa. Quedan flechados, pero esto no prospera porque María Josefa ya había sido prometida en matrimonio a un primo español que se llamaba Juan Esteban Ezcurra, quien vino de España directamente para casarse con ella. Ellos nunca se quisieron, no tuvieron hijos, o la comezón de los 7 años, o la Revolución de Mayo, o la combinación de las dos cosas, consiguieron que para 1810 este hombre, totalmente en contra con la Revolución de Mayo, decidiera abandonar a María Josefa y volverse a España. Esto por una parte le daba la libertad a María Josefa de volver a tener una esperanza con Belgrano, si bien tampoco podía ser demasiado porque ella era una mujer casada y en esa época no estaba bien visto que una mujer que no fuera viuda rehiciera su vida. De todas maneras ellos se reencontraron y el fuego volvió a aparecer y se veían a escondidas. ¿Cómo hacían? Con los criados. Y esta era la misma manera que implementaban todas las personas de la sociedad porteña que tenían algún amante.
A un criado le daban una nota y lo mandaban a la casa del o de la amante. Él o la amante recibía la nota, respondía, se lo daba al criado, el criado volvía con la nota y así coordinaban, como si fuera un WhatsApp, dónde y cuándo encontrarse para tener esos encuentros amorosos. Los lugares de encuentro podían variar. Había un pasaje que era como un Villa Cariño, que se llamaba Pasaje del Pecado, y quedaba muy cerquita de lo que hoy es la intersección de la avenida 9 de Julio y avenida Belgrano, casualmente. En otros casos, los encuentros se hacían en casas propias o casas desocupadas que pertenecían a las familias de uno o del otro, o en las casas donde habitaban ellos mismos y se utilizaban a los criados como campana. El que venía de visitante venía disfrazado para que nadie lo reconociera, y una vez que llegaba a los aposentos del amante que lo esperaba, quedaba de campana fuera un criado para evitar que nadie los interrumpiera, y lo mismo como para poder verificar que no hubiera nadie en la calle cuando el amante disfrazado volvía a salir y se volvía a su casa. Lamentablemente, a las pocas semanas de haber empezado este romance tan idílico, Belgrano se tuvo que ir a Rosario. Esto fue ya para 1812 casi, y esto fue justamente previo a la creación de la bandera en 1812, que la creó con los colores que tenía la escarapela previamente. Luego de esto, Belgrano se hace cargo del Ejército del Norte, marcha hacia Jujuy, donde, desobediendo a las órdenes del triunvirato, encara el éxodo jujeño. María Josefa se va tras él, encarando un viaje en el cual pone en riesgo su vida, vive situaciones absolutamente incómodas a las cuales no estaba acostumbrada, porque ella era una chica de sociedad, acostumbrada a un montón de comodidades. Bueno, encara este eterno viaje hacia el norte en busca de su amor, y se queda con él durante la campaña del norte al punto tal de que lo acompaña en el éxodo jujeño. Si eso no es amor, el amor ¿dónde está? Porque acompañar a un hombre en una campaña del norte y en el éxodo jujeño es un acto de amor como pocos he visto. Acá ya andamos por el 23 de agosto de 1812. La cuestión es que para septiembre ocurre la batalla de Tucumán, que fue un éxito para Belgrano. Él se consagra como un héroe nacional y parece que los festejos, las celebraciones fueron bastante intensas, porque para fines de noviembre María Josefa, que le decían Pepa, ya empieza a presentar sus signos de embarazo. Llegado enero, Belgrano tiene que partir hacia Salta. Para ese momento Belgrano ya decide que es mucho mejor que las mujeres no los acompañen, y de todas maneras, aún no habiendo decidido esto, Josefa, Pepa, no estaba en condiciones de acompañarlo por su embarazo, entonces ella decide irse a Santa Fe, mientras él se va a librar las otras batallas. El 29 de julio de 1813 nace Pedro Pablo. Como Pedro Pablo había nacido de una mujer que había tenido una relación extramatrimonial con Belgrano, no con su marido porque estaba en España, él no es bautizado como hijo de Josefa, es bautizado como huérfano directamente, pero entre los testigos del bautismo estaba María Josefa Ezcurra. 2 meses más tarde de esto, ya viene el desastre de Vilcapugio y Ayohuma. Ahí es cuando Belgrano pierde la conducción del Ejército del Norte, la asume San Martín, y es cuando sucede este episodio de La Voz de Mando, en el cual Dorrego se burla de Belgrano y es expulsado del Ejército del Norte por San Martín. Para este momento, María Josefa, o Pepa Ezcurra, que ya había tenido a este bebé, decide irse a vivir con su hermana menor, Encarnación Ezcurra, quien justamente acababa de casarse con un jovencito de 19 años de nombre Juan Manuel de Rosas. ¿Cómo lograron casarse? Porque él era muy joven. Los padres de Rosas, sobre todo la madre de Rosas, se oponían fervientemente a este matrimonio porque decían que él era muy joven. No así los padres de Encarnación Ezcurra y de María Josefa, porque ellos no estaban en una brillante situación económica. Entonces esto los favorecía porque los Rosas eran terratenientes y estaban en una situación floreciente, tenían un montón de estancias. A todo esto, por joven que pareciera Rosas, no nos olvidemos que él desde los 17 años venía administrando las estancias de los padres, con éxito. De hecho, él después escribe un libro que se llama Instrucciones para los mayordomos de estancias, que es justamente toda la explicación de cómo se maneja una estancia. Y además ya de chiquito había adquirido cierta responsabilidad, porque en 1806, en la primera invasión inglesa, siendo él una criatura de 13 años, participa como ayudante de municiones, junto con otros niños, en pleno combate de las invasiones inglesas. ¿Cómo consiguen vencer la negativa de la madre de Rosas?
se le ocurre a Encarnación utilizar el efecto María Josefa. Entonces escriben cartas falsas donde entre ellos se dicen qué van a hacer ahora que ella está embarazada. Entonces, a propósito, Juan Manuel deja esa carta sobre su cama sabiendo que la madre no va a resistir la curiosidad y la va a leer. La madre encuentra la carta, la lee, habla con la madre de Encarnación y le dice: Encarnación está embarazada, urgente, tenemos que casar a estos chicos. Se casan, se dan el gusto y pasado el tiempo, por supuesto, al ver que la panza de Encarnación no crece, se dan cuenta de que esto había sido toda una trampa, toda una mentira de Encarnación para conseguir el permiso de los padres para finalmente casarse. Piolísima Encarnación. Así es como Pedro Pablo es dado en adopción a Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra, quienes lo crían como si fuera su propio hijo, hasta que a los 21 años, por pedido de Belgrano, le dicen la verdad sobre su nacimiento y quiénes son sus padres. Entonces Pedro Pablo decide usar el apellido Rosas y Belgrano. Volviendo al tema de Belgrano, él en 1815 se va en esta misión diplomática junto con Rivadavia a Europa, se va a Londres, de donde vuelve con todos estos perfumes y esta costumbre de perfumarse tan fuerte, y parece que allá tiene un apasionado romance con una francesa. Esta francesa vuelve a buscarlo a Buenos Aires, pero él no está en Buenos Aires en ese momento. ¿Dónde está Belgrano en ese momento? Belgrano está en Tucumán. Él en Tucumán había conocido a una jovencita que se llamaba Dolores Elguero. Dolores Elguero pertenecía a una familia muy acomodada, muy aristocrática de Tucumán. Ella estaba perdidamente enamorada de él, no le importó absolutamente nada, ni de los rumores de María Josefa Ezcurra, ni de nada. Le entrega su amor y por supuesto queda embarazada. Belgrano tiene que volver a la batalla, pero cuando vuelve con intenciones de casarse con ella, porque ese era el fin primero. Él quería casarse con Dolores Elguero porque no podía casarse con María Josefa Ezcurra porque ella no era viuda. Entonces, cuando decide volver para casarse con Dolores Elguero, se entera de que el padre de Dolores, sabiendo que ella estaba embarazada, la obliga a casarse con un tal Rivas que al poco tiempo la abandona. Belgrano, viendo que ella está casada con otra persona, vuelve a la batalla. Esta chica Dolores Elguero, el poco tiempo que duró este matrimonio infeliz, estuvieron viviendo en Londres, Catamarca, zona ponchera por excelencia, están las mejores tejedoras, y allí nació Manuela Mónica del Corazón de Jesús, que después tuvo el apellido Belgrano. Hacia 1820 Belgrano ya tiene que volver a Buenos Aires a ocuparse de su salud. Él tenía sífilis, entre otras cosas, pero además tenía hidropesía, esto es un edema por retención de líquidos. Para este entonces la beba ya tenía 1 año y Pedro Pablo tenía casi 7. Josefa continuó su vida sin pareja. El hijo, a los 21 años, se enteró de que Josefa era su madre por pedido de Belgrano y así se lo dijo Rosas. La hija Manuela vivió con su madre, Dolores Elguero, hasta los 25 años. Después de esto se fue a vivir con Juana y Domingo Belgrano, sus tíos. Ellos vivían en Azul y justamente allá fue donde se conoció con sus hermanos Pedro Pablo, Manuelita y Juan Bautista, que era el otro hijo de Rosas. A todo esto su hermano Pedro Pablo fue quien le presentó a Manuel Vega Belgrano, que era un primo político que tenían, con el cual ella terminó casándose. Por otra parte, María Josefa, sin vivir con su hijo, porque su hijo estaba viviendo con Juan Manuel de Rosas y con Encarnación Ezcurra, se dedicó a ser la espía número 1 del régimen rosista. Ella todos los jueves recibía en su casa a los criados de las otras casas de familia, los recibía con chocolate, café con leche, tortas fritas, los agasajaba, les daba compensaciones monetarias, a cambio de información de qué se hablaba en las tertulias, qué decían los opositores, mayormente de casas de unitarios, ¿no? Como para enterarse de qué paquetes se mandaban, quién iba a dónde, quién se veía con quién, de qué hablaban, todo lo que le pudiera sonsacar y que favoreciera en este caso al régimen rosista. Fue la persona más odiada por los unitarios. María Josefa Ezcurra falleció a los 71 años, ya disfrutando de que su hijo supiera que ella era su madre. Y Belgrano, sabiendo que Pedro Pablo no iba a necesitar de su apoyo económico porque él ya figuraba como hijo de Rosas y Rosas le había dejado un montón de campos en herencia, lo había nombrado juez y un montón de cosas, dejó en su testamento lo poco que le quedaba de herencia a esta hija Manuela Mónica porque sabía que era la que más lo iba a necesitar. Y Belgrano falleció justamente el 20 de junio de 1820, muchísimo tiempo antes, pero era bastante mayor que María Josefa.
Y estas son las historias de amor de una persona que no necesitaba demostrar qué había detrás de una voz aflautada, sino que hizo cosas muchísimo más importantes y que fue mucho más amada por ser quien era. Los invito a respetar la diversidad y a amar a cada persona por ser quien es. Y con esto concluimos el segmento de hoy. Espero que les haya gustado y nos estaremos escuchando el sábado que viene en el próximo Mundo de Mente. Chau, chau. El mundo me llama.